Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a los hermanos de la Iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, santificados en Cristo Jesús y llamados a formar parte del pueblo santo, junto con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre vosotros su gracia y su paz. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia que Dios os ha dispensado por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él os ha dado Dios gran riqueza espiritual, tanto de palabra como de conocimiento, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en vosotros. De este modo no os falta ningún don de Dios, mientras esperáis el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios os mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharos nada cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Dios, que siempre cumple sus promesas, es quien os ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego que os pongáis de acuerdo y no estéis divididos. Vivid en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros afirma: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefas, o yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O quizá Pablo fue crucificado en favor vuestro? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, aparte de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y esto sin alardes de sabiduría, para no quitar valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. ¿En qué pararon el sabio, el maestro y el experto en discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. En efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana, y prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, fijaos en que Dios os ha llamado a pesar de que entre vosotros hay pocos sabios según los criterios humanos, y pocos poderosos o pertenecientes a familias importantes, y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos,
y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo os ha unido a Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dicen las Escrituras, si alguno quiere gloriarse, que se glorie del Señor. Capítulo 2. Yo, hermanos, cuando fui a hablaros del designio secreto de Dios, no lo hice con palabras cultas y elevadas. Entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante vosotros débil y temblando de miedo, y cuando os hablé y os prediqué el mensaje, no utilicé palabras cultas para convenceros. Al contrario, os convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos el lenguaje de la sabiduría, pero no de la sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio que Dios, desde antes de crear el mundo, ha dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está en el interior del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría, y así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. En cambio, aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él, pues las Escrituras dicen: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablaros entonces como a gente guiada por el Espíritu, sino como a personas con criterios puramente humanos, como a niños en la fe de Cristo. Os di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque todavía no podíais digerir la comida fuerte, y ni siquiera podéis digerirla ahora, pues aún mantenéis criterios puramente humanos. Mientras haya entre vosotros envidias y discordias, es que seguís manteniendo criterios puramente humanos y conduciéndoos como lo hace todo el mundo. Porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, estáis manteniendo criterios puramente humanos.
A fin de cuentas, ¿quién es Pablo o quién es Apolos? Simplemente servidores, por medio de los cuales habéis creído en el Señor. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le había encomendado. Yo planté y Apolos regó, pero es Dios quien hizo crecer a la planta. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Dios es quien hace que la planta crezca. Los que plantan y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada cual de acuerdo con su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y vosotros sois el campo que Dios trabaja, el edificio que Dios construye. Yo soy el maestro albañil al que Dios permitió poner los fundamentos, y otro es el que está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Sobre este fundamento se puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas, pero el trabajo de cada cual se mostrará claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo logre salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros mismos. Que nadie os engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, a fin de llegar a ser verdaderamente sabio, pues la sabiduría de este mundo es para Dios pura tontería. Como dice la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia, y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso, nadie debe gloriarse de ser seguidor de hombre alguno, pues todas las cosas son vuestras. Pablo, Apolos, Kefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Capítulo 4. Vosotros debéis considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos designios de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que Dios me considere sin culpa. Y el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Esperad a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad, y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que haya merecido. Hermanos, os hablo de estas cosas por vuestro propio bien, y me he referido a Apolos y a mí mismo como un ejemplo, para que aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se enorgullezca favoreciendo a uno en perjuicio de otro. Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado,
¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ya sois ricos, tenéis todo lo que podéis desear y os sentís como reyes, sin necesitar nada de nosotros. Ojalá fuerais reyes de verdad, para que nosotros tuviéramos parte en vuestro reino, pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como a condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que vosotros, gracias a Cristo, pasáis por inteligentes. Nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes. A nosotros se nos desprecia y a vosotros se os respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y desnudez. La gente nos maltrata. No tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Se habla mal de nosotros y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para daros un consejo, como a mis propios hijos, porque os amo. Pues, aunque tengáis 10.000 instructores que os hablen de Cristo, padres no tenéis muchos. Padre vuestro en cuanto a la fe en Cristo Jesús, lo soy yo, porque yo soy quien os ha anunciado el Evangelio. Así pues, os ruego que sigáis mi ejemplo. Por eso os envío a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él os hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño en todas las iglesias por donde paso. Ya algunos de vosotros se ufanan pensando que no iré a veros. Pues bien, si el Señor quiere, espero visitaros pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer esos presumidos y no sólo lo que son capaces de decir, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya dispuesto a castigaros o que vaya a veros con amor y con ternura? Capítulo 5. Se oye decir que uno de vosotros tiene como mujer a su propia madrastra. Este es un caso tan grave de inmoralidad que ni siquiera se da entre los paganos. Y estáis tan llenos de orgullo cuando deberíais estar llenos de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre vosotros. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre vosotros, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, he pronunciado ya mi sentencia sobre el que así actúa. Cuando os reunáis, yo estaré con vosotros en espíritu, y también el poder del Señor Jesús estará con todos. Entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás, para que se destruya lo que es puramente humano, y el espíritu se salve cuando venga el Señor. No tenéis motivos para sentiros orgullosos. Ya conocéis el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echad fuera esa vieja levadura que os corrompe, para que seáis como el pan hecho de masa nueva, como el pan sin levadura que se come en la Pascua, y el que en realidad sois vosotros, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que celebramos nuestra Pascua con la sinceridad y la verdad
que son el pan sin levadura, y no con la vieja levadura de la maldad y la perversidad. En mi otra carta os decía que no debéis tener trato con quienes cometen inmoralidades sexuales. Con esto no quería decir que os apartarais por completo de todos los que en este mundo son inmorales, avaros, ladrones o idólatras, pues para eso tendríais que saliros del mundo. Lo que quise decir es que no debéis tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón. Con gente así, ni siquiera os sentéis a comer. No me toca a mí juzgar a los de fuera. Dios será quien los juzgue, pero vosotros debéis juzgar a los de dentro. Por eso, quitad a ese pecador de en medio de vosotros. Capítulo 6. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito contra otro, ¿por qué va a pedir justicia a jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no sabéis que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si sabéis de juzgar al mundo, ¿cómo no sois capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que incluso a los ángeles habremos de juzgar? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que, si tenéis pleitos por estos asuntos, ¿por qué escogéis como jueces a los que nada significan para la Iglesia? Para que os dé vergüenza lo digo, ¿es que entre vosotros no hay ni uno siquiera con suficiente capacidad para juzgar un asunto entre sus hermanos? No sólo pleitean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre vosotros es un grave defecto. ¿No sería mejor que soportarais la injusticia? ¿No sería mejor que os dejarais robar? Pero vosotros, por el contrario, cometéis injusticias y robáis a vuestros propios hermanos. ¿No sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os dejéis engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los tramposos. Esto erais antes alguno de vosotros, pero ahora ya habéis recibido el baño de la purificación, y habéis sido santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque Dios va a terminar con ambas cosas. En cambio, no es verdad que el cuerpo sea para la inmoralidad sexual, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esta parte del cuerpo de Cristo para hacerla parte del cuerpo de una prostituta? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando un hombre se une con una prostituta, los dos se hacen un solo cuerpo? Porque la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huid, pues, de la inmoralidad sexual. Ningún otro pecado afecta al cuerpo de la persona que lo comete, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios os ha dado, y que el Espíritu Santo vive en vosotros? ¿No sois vosotros vuestros propios dueños, porque Dios os ha comprado por un precio? Por eso debéis honrar a Dios en el cuerpo. Capítulo 7. Paso ahora a contestar las preguntas que me hicisteis en vuestra carta. Bueno sería que el hombre no se casara, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por tanto, no os neguéis el uno al otro, a no ser que os pongáis de acuerdo en no juntaros por algún tiempo para dedicaros a la oración. Después debéis volver a juntaros, no sea que, por no poder dominaros, Satanás os haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha concedido a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno quedarse sin casar, como yo, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. A los casados les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, os digo, como cosa mía y no del Señor, si la mujer de algún hermano no es creyente, pero se muestra de acuerdo en seguir viviendo con él, que el hermano no se divorcie de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que se muestre de acuerdo en seguir viviendo con ella, que no se divorcie de él, pues el esposo no creyente es santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente es santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero de hecho ya forman parte del pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad, porque Dios os ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha concedido, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy en todas las iglesias. Si Dios llama a uno que ha sido circuncidado, no trate éste de disimular su circuncisión, y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse, porque lo importante no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Quédese cada uno en la condición en que se encontraba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla, pues el que era esclavo cuando fue llamado a creer en el Señor, ahora es un hombre libre al servicio del Señor, y de la misma manera el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios os ha comprado a un gran precio,
No permitáis que otros hombres os hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que se encontraba cuando fue llamado. Respecto a los solteros, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que el hombre debe quedarse tal como está, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones, pero si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado, y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan van a tener problemas que yo querría evitarles. Hermanos, lo que quiero decir es que nos queda poco tiempo. Por tanto, los casados deben vivir como si no los tuvieran, los que están de luto como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que sacan provecho de este mundo como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar. Yo quisiera libraros de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, de modo que está dividido. Igualmente la mujer que ya no está casada y la que nunca se casó se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. No os digo esto para poneros restricciones, sino para vuestro bien y para que viváis de una manera digna sirviendo al Señor con toda dedicación. Si alguien piensa que debe casarse con su prometida, porque ya está en edad de hacerlo, y si piensa que eso es lo más indicado, haga lo que crea conveniente. Cásense, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado, con total libertad para actuar como quiera, toma en su corazón la decisión firme de no casarse, hará bien. Así que, si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. La mujer casada está sujeta a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente, aunque pienso que será más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Acerca de lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos el debido conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica espiritualmente. Si alguien cree conocer algo, todavía no lo conoce como debe conocerlo, pero si alguien ama a Dios, Dios le conoce a él. En cuanto, pues, a comer carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existieran los llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no existe sino un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen y también nosotros. Pero no todos saben esto. Algunos, acostumbrados de antes a adorar ídolos, todavía comen de esa carne pensando que fue sacrificada a los dioses, y su conciencia, que es débil, les hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro está que el hecho de que Dios nos acepte no depende de lo que comemos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer.
Pero evitad que esa libertad vuestra haga caer en pecado a los que son débiles en la fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos, y si algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de lo ofrecido a un ídolo, y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien también Cristo murió. Al herir la conciencia de los hermanos débiles en la fe, pecáis contra Cristo mismo. Por eso, si a causa de mi comida hago yo caer en pecado a mi hermano, mejor será que nunca coma carne, para no ponerle en peligro de pecar. Capítulo 9. Claro está que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y vosotros mismos sois el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Quizás otros no me reconozcan como apóstol, pero vosotros sí tenéis que reconocerme como tal, porque el hecho de que seáis creyentes en el Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. Yo también tengo el derecho de recibir comida y bebida, y de llevar conmigo una esposa cristiana, como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Kefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a ser mantenidos por la comunidad? ¿Quién que sirve como soldado corre con sus propios gastos? ¿Quién que cultiva un viñedo no come de sus uvas? ¿Quién que cuida las ovejas no toma de la leche que ordeña? Y no vayáis a creer que esta es sólo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice, pues está escrito en el libro de la ley: no pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que si hemos sembrado en vosotros una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de vosotros algo de lo material. Si otros tienen tal derecho sobre vosotros, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de ese derecho, sino que hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Sabéis que quienes trabajan al servicio del tiempo viven de lo que hay en el templo, y que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo, pero yo nunca he hecho uso de ninguno de esos derechos, ni tampoco os escribo ahora para que me ofrezcáis cosa alguna. Nadie ha de quitarme esta satisfacción que tengo. Anunciar el Evangelio no es para mí ningún motivo de orgullo, sino una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anunciase. Por eso, si lo hago de buen grado, ya tengo mi recompensa. Y si lo hago a regañadientes, de todos modos es un encargo que Dios me ha dado. Mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo en el anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Con los judíos me vuelvo como un judío para ganarlos a ellos, es decir,
que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me pongo bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Igualmente, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me vuelvo como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, puesto que estoy bajo la ley de Cristo. Con los débiles en la fe, también para ganarlos, me vuelvo débil como uno de ellos, es decir, que me he hecho igual a todos para, de alguna manera, poder salvar a algunos. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio, para tener parte en él. Sabéis que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corred de tal modo que recibáis el premio. Los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles y lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. Nosotros, en cambio, luchamos por recibir un premio que no se marchita. En cuanto a mí, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Capítulo 10. No quiero, hermanos, que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y todos atravesaron el mar Rojo. De este modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos el mal, como ellos lo desearon. Por tanto, no adoréis ídolos, como algunos de ellos hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse. No cometamos inmoralidades sexuales, como algunos de ellos las cometieron, por lo que en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla. Por eso, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas entendidas, y vosotros mismos podéis juzgar lo que digo. Beber de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y comer del pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno solo es el pan, y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. Fijaos en el pueblo de Israel. Quienes comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan del propio sacrificio. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros tengáis parte con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios.
ni podéis participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es edificante. Que nadie, pues, busque su propio bien, sino el bien de los demás. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Si uno que no es creyente os invita a comer y vosotros queréis ir, comed de todo lo que os sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien os dice, esta carne ha sido ofrecida en sacrificio, entonces no la comáis en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. Me estoy refiriendo a la conciencia del otro, no a la vuestra. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad según la conciencia de otra persona? Y si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué han de criticarme por comerlo? En todo caso, lo mismo si coméis que si bebéis, que si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la Iglesia de Dios. Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Capítulo 11. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Os felicito porque siempre os acordáis de mí y porque mantenéis las tradiciones que os he transmitido, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, como Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos deshonra a aquel que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra a aquel que es su cabeza. Es igual que si se la hubiera rapado. Por lo tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Y si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, pues aunque es cierto que la mujer fue formada del hombre, también lo es que el hombre nace de la mujer, y todo tiene su origen en Dios. Juzgad vosotros mismos si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La misma naturaleza nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello. En cambio, para la mujer es una honra dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Al escribiros lo que sigue, no puedo felicitaros, pues parece que vuestras reuniones os hacen daño en vez de haceros bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando os reunís como comunidad, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. No cabe duda de que tenéis que dividiros en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de esas divisiones es que la cena que tomáis en vuestras reuniones no es ya realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿Por qué menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué voy a deciros?
¿podré acaso felicitaros? En esto no os felicito. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, proclamáis su muerte cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examine cada uno su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos entre vosotros están enfermos y débiles, e incluso algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigaros por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré yo cuando vaya a veros. Capítulo 12. Hermanos, no quiero que estéis en ignorancia respecto a los dones espirituales. Sabéis que cuando todavía no erais creyentes os dejabais arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso quiero ahora que sepáis que nadie puede decir: «Maldito sea Jesús», si está hablando por el poder del Espíritu de Dios, como tampoco puede decir nadie: «Jesús es el Señor», si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo realiza todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundidad de conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de sanar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros les da la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la de interpretar lo que en esas lenguas se haya dicho. Pero todas estas cosas las hace el mismo y único Espíritu, dando a cada cual lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si dijese la oreja: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera una sola parte, no habría cuerpo. Pero lo cierto es que las partes son muchas, aunque el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito», ni la cabeza puede decir a los pies: «No os necesito». Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las que más se necesitan, y las partes del cuerpo que menos estimamos
son las que vestimos con más cuidado, y las que consideramos menos presentables son las que tratamos con mayor recato, del cual no tienen necesidad las más presentables. Y es que Dios dispuso el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban mayor honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe de las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también, y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es una parte de él, con su propia función. Dios ha querido que en la Iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y personas con poder para sanar enfermos, o que ayudan, o dirigen, o hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para sanar enfermos. Tampoco hablan todos en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Vosotros debéis ambicionar los mejores dones. Yo voy a mostraros un camino mucho mejor. Capítulo 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres cuanto poseo, y aun si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas ni será necesaria la ciencia, porque la ciencia y la profecía son imperfectas y tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo, pero un día lo veremos todo como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. Capítulo 14. Procurad, pues, tener amor, y al mismo tiempo aspirad a que Dios os conceda los dones del Espíritu, especialmente el de profecía. Quien habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a la gente, pues nadie lo comprende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos edifica espiritualmente a la comunidad, y la anima y la consuela. El que habla en una lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la Iglesia. Yo querría que todos hablarais en lenguas extrañas, pero prefiero que comuniquéis mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para edificación de la Iglesia. Por eso, hermanos, de nada os aprovecharía que yo os visitara y os hablase en lenguas extrañas, en vez de hablaros de lo que Dios nos revela o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicaros algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran timbres diferentes, no podrían distinguirse unos de otros, y si la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con vosotros. Si no usáis vuestra lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que estáis diciendo?
Estaréis hablando a las paredes. Hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido, pero si no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ambicionáis dones del Espíritu, procurad poseer en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la Iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pídale a Dios que le conceda también el don de interpretarlas, pues si yo oro en una lengua extraña, ciertamente estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¿Qué pues debo hacer? Debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona no instruida te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no ayudará a la edificación del otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos vosotros, pero en la Iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y sirvan para enseñar a otros que decir 10.000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no penséis como niños, sed como niños en cuanto al mal, pero adultos en vuestro modo de pensar. En el libro de la ley está escrito esto que dice el Señor: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso. De modo que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes, pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los creyentes, no para los incrédulos, porque cuando la Iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra un simple oyente o un incrédulo, pensará que os habéis vuelto locos. En cambio, si todos están comunicando mensajes proféticos y entra un incrédulo o un simple oyente, se convencerá de su pecado y se examinará a sí mismo al oír lo que todos dicen. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre vosotros. En resumen, hermanos, cuando os reunáis, unos podéis cantar salmos y otros enseñar, o comunicar lo que Dios os haya revelado, o hablar en lenguas, o interpretarlas, pero que todo sea para vuestra edificación. Y cuando se trate de hablar en lenguas extrañas, que hablen 2 personas o 3 como mucho, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas, y si no hay nadie en la Iglesia capaz de interpretarlas, mejor será no hablar en lenguas, sino que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás consideren lo que ellos hayan dicho. Pero si Dios le revela algo a otro de los que allí están sentados, entonces el primero deberá dejar de hablar. De este modo, todos, por turno, podréis comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. Ahora bien, el espíritu profético ha de estar sometido al control de los profetas, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Siguiendo la práctica general del pueblo santo, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la Iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios. Si quieren saber algo, que se lo pregunten a ellos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la Iglesia. Tened presente que la palabra de Dios no comenzó en vosotros, ni sois vosotros los únicos que la habéis recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que os escribo es un mandato del Señor, y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. Así pues, hermanos míos, aspirad a comunicar mensajes proféticos y no prohibáis que se hable en lenguas, pero hacedlo todo decentemente y con orden. Capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero que recordéis el Evangelio que os he predicado.
Es el Evangelio que vosotros aceptasteis y en el que estáis firmes, y es también el Evangelio por medio del cual sois salvos, si es que os mantenéis firmes en él, pues de lo contrario habréis creído en vano. En primer lugar, os he dado a conocer la enseñanza que yo también recibí. Os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Kefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si nuestro mensaje es que Cristo ha resucitado, ¿cómo dicen algunos de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no sirve de nada, ni tampoco sirve de nada la fe que tenéis. Si esto fuera así, seríamos testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, de ser verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada. Todavía seguís en vuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente se refiere a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos, y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, en el momento en que Cristo vuelva, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo ha de reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo debajo de los pies de Cristo. Aunque al decir que todo le ha quedado sometido, es evidente que esto no incluye a Dios mismo, puesto que Dios es quien le sometió todas las cosas. Cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo hacen? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué ponernos nosotros en peligro a todas horas? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que siento por vosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Yo he luchado con las fieras en Éfeso, pero ¿qué he ganado con ello? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. Como se ha dicho, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Volved al buen juicio y no pequéis, pues algunos de vosotros no conocen a Dios. Digo esto para que os avergoncéis.
Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? La pregunta es tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida a la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino un simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo del hombre, otro de los animales, otro de las aves y otro de los peces. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aun entre las estrellas el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual, así como hay cuerpo material, también lo hay espiritual. Esto dice la Escritura: el primer hombre, Adán, fue materia con vida, en cambio el último Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después viene lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, procede de la tierra. El segundo hombre procede del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos al que es del cielo. Quiero deciros, hermanos, que lo que es de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcáis este designio secreto de Dios. No todos moriremos, aunque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se revista de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revista de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la antigua ley dio al pecado su poder. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, seguid firmes y constantes, trabajando siempre, cada vez más, en la obra del Señor, pues ya sabéis que no es inútil el trabajo que realizáis en unión con el Señor. Capítulo 16. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, hacedla según las instrucciones que di a las iglesias de la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de vosotros debe apartar algo, según lo que haya ganado, y debe guardarlo para que cuando yo vaya no tengan que hacerse colectas. Cuando llegue daré cartas de recomendación a las personas que hayáis escogido, y las mandaré a Jerusalén para que lleven vuestra colecta, y si es conveniente que yo también vaya, iremos juntos. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, y después llegaré a Corinto. Es posible que me quede algún tiempo con vosotros o incluso que pase allí todo el invierno. En este caso podréis ayudarme en el viaje que tengo que hacer. No quiero veros solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con vosotros si el Señor lo permite. En Éfeso me quedaré hasta el día de Pentecostés, porque tengo una gran oportunidad de trabajar allí en la obra del Señor y de obtener buenos resultados, a pesar de que muchos están en contra mía. Si llega Timoteo, procurad que se sienta a gusto entre vosotros, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de vosotros le desprecie. Al contrario, ayudadle a seguir su viaje en paz, para que venga a verme.
porque le estoy esperando junto con los demás hermanos. En cuanto al hermano Apolos, le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitaros, pero por ahora no ha querido ir. Lo hará cuando tenga oportunidad. Manteneos alerta y firmes en la fe, tened mucho valor y firmeza, y todo lo que hacéis, hacedlo con amor. Hermanos, sabéis que la familia de Estéfanas fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al Evangelio, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que vosotros a vuestra vez os sometáis a ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia vuestra ellos me han dado ánimos, lo mismo que a vosotros. Personas así merecen que las reconozcáis. Las iglesias de la provincia de Asia os mandan saludos. Áquila y Prisca y la congregación que se reúne en su casa os mandan muchos saludos en el Señor. Recibid saludos de todos los hermanos. Saludaos unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, os escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, sea puesto bajo la maldición de Dios. Señor nuestro, ven, que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre vosotros. A todos os envío mi amor en Cristo Jesús.